Bueno, entonces vamos a proseguir normalmente, relájense. Estamos en vivo. Gracias. Muy bien, compañeros, pues entonces vamos a revisar el algoritmo de Eru. Yo les estaba comentando que la primera intervención que nosotros vamos a realizar como equipo es suspender la ultrafiltración. Ante cualquier sospecha no debemos nosotros de corroborar. Si yo clínicamente observo a mi paciente con datos que me sugieran hipotensión, la voy a corroborar, pero ven que el brazalete va a tardar aproximadamente unos 40 segundos. Por mientras tanto, yo tengo que actuar. Recuerden que el tiempo en este tipo de situaciones pues es muy valioso. Entonces, ante cualquier sospecha, lo primero que debo de hacer es suspender la ultrafiltración y programarle el módulo del baumanómetro de la presión arterial para que nos pueda corroborar si el paciente muestra una hipotensión arterial. Acto seguido vamos a posicionar al paciente en posición semifowler. ¿Recuerdan por qué, chicos? Por el riesgo de broncoaspiración, que antes sugerían la posición Trendelenburg, pero por el riesgo de aspiración, bueno, esta ya se omite de la guía Eru. Reposición de volumen, si ustedes observan, está en un recuadro azul, porque nos indica que es una intervención que necesito también la indicación de quién, del personal médico. Es una intervención interdependiente. ¿Estamos? Les comentaba que la respuesta ante una hipotensión arterial no siempre y únicamente debe de ser volumen. Volumen, relleno el vaso, mejoro la presión, pero ¿qué teníamos que añadirle? ¿Mejorar qué? Perfusión. Y para mejorar la perfusión yo tengo que administrar oxígeno. Solamente a aquellos pacientes que se encuentren desaturados. ¿A qué me refiero? Saturaciones inferiores al 90%. Entonces, para cumplir el paso 4, que es administrar oxígeno, yo previamente debí de haber medido saturación. Si está por arriba del 90, dejémoslo así. Si está por debajo, le voy a colocar un dispositivo, ya sea de bajo o de alto flujo, lo van a ver en la estación de vía aérea con Jorge Rojas. Entonces, no lo olviden, tienen que sumar a su tratamiento no solo volumen, sino también oxígeno en caso de que el paciente se encuentre desaturado. Midan primero la oximetría de pulso de sus pacientes. Ahora, otra de las cosas que a veces omitimos en los tratamientos de hipotensión arterial es evaluar el estado de conciencia. Muchas veces el reanimador se enfoca y está exclusivamente prestando su atención a la máquina. Le bajo el volumen de ultrafiltración, le tomo la presión arterial y estamos tratando al paciente en una máquina. Ustedes deben de evaluar al paciente es a quien están tratando. Entonces volteen a ver a su paciente, háblenle para saber si está consciente aún. Recuerden que hipotensiones severas pueden afectar el estado de conciencia. Entonces volteen a ver a su paciente y hay una escala que se van a tener que aprender para el curso. Es una escala muy sencillita que lo usamos muy comúnmente en urgencias, se llama escala ABDI. ABDI se divide en dos partes, ya vieron, A y V y D e I. ¿Cómo voy a aplicar esta escala? Primero volteo a ver a mi paciente y le hablo. Don Juan, ¿cómo se siente? Si ese paciente se muestra alerta, ¿sabes qué, Gibran? Me siento muy mareado, o te responde de manera verbal, entonces yo digo que está en esta parte del algoritmo, está en A y V, está alerta o me responde estímulo verbal. Si este es el caso en el que el paciente se muestre alerta o responda ante un estímulo verbal, yo únicamente voy a continuar con el oxígeno suplementario sin necesidad de manejar la vía aérea. Caso contrario, en que el paciente solo responda a dolor o se encuentre inconsciente, que eso significa la última partecita de la escala ABDI, si ese fuera el caso, entonces yo tengo que atender la vía aérea de mi paciente. Y como lo ven, está en un recuadro ¿de qué color? Azul, que nos indica que probablemente si existe la presencia en este momento de médico, pues sería él el quien nos va a dar las indicaciones para atender la vía aérea. Pueden ser maniobras tan básicas como posicionarlo con mis manos, maniobras que requieran cierta destreza como colocar cánulas orofaringeas, que también lo van a ver en la estación de prácticas, o inclusive llegar a manejar la vía aérea avanzada, que también tenemos alternativas para realizarlo. Entonces, ya vieron cómo se aplica la escala ABDI. Simplemente pregúntenle a su paciente, ¿cómo se siente doña María? Si doña María te responde, está alerta y responde estímulo verbal,
déjale la mascarilla o las puntas nasales, no hay más necesidad de ser más invasivos. Pero si únicamente responde a dolor o está inconsciente, tengo que atender la vía aérea, que esté permeable y que esté ventilando esa persona. ¿Sí queda claro? Entonces, el cuarto paso, evaluamos el estado de conciencia. Pregunta posible de examen. ¿Con qué escala? ¿Cómo se llama esa escala? ABDI. ABDI son 4 letras. Significa alerta y verbal. Si está alerta o verbal, le dejo el dispositivo de oxígeno. Y D es dolor o inconsciente, que sería la otra rama del algoritmo. Si está ahí, atiendo la vía aérea de mi paciente. Por penúltimo paso, si ustedes recuerdan los signos y síntomas de una hipotensión arterial, hablábamos de paciente pálido, diaforético, posiblemente náusea. Eso también se parece a otra cosa. ¿A qué se parece? A hipoglucemia. Entonces, como penúltimo paso, aquí convergen ambas ramas. Después de que le dejas el dispositivo o después de que manejas la vía aérea de tu paciente, tú vas a tener que llegar a este punto: descartar hipoglucemia. Y después te vas a hacer una última pregunta: ¿mi paciente con todo lo que yo realicé mejora o no mejora? Si la respuesta es sí, sí mejoró la presión arterial, va siendo cada vez más notoria la mejoría del paciente, entonces, ¿qué dice aquí, chicos? Reajusten los parámetros de hemodiálisis, disminuyan la tasa de ultrafiltración, prolonguen el tiempo de ultrafiltración. O también, ¿se acuerdan cuáles eran las medidas preventivas, compañeros? Ok, administrar oxígeno, otras medidas para prevenir a corto plazo una hipotensión, sodios ligeramente hipernatrémicos, disminuir la temperatura del líquido dializante. En eso sí lo vamos a utilizar, hasta reajustarlos. Pero en la situación crítica, yo no tengo ninguna de esas medidas. ¿Ya vieron por qué? Porque se van a tardar minutos. Yo no tengo minutos, ya vimos que afecta a nivel cardiovascular y a nivel del acceso vascular. Si la respuesta es, ¿sabes qué? Con todo lo que yo realicé del algoritmo, mi paciente no está mejorando. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Qué nos indica que un paciente que ya le hice todo esto? Le puse volumen, le puse oxígeno, manejé la vía aérea de mi paciente.